Vamos en esta segunda hora, Álvaro, un poco volver a lo que venimos haciendo en el último tiempo, que es repasar lo que dentro de muy poco se va a cumplir, que son los 20 años del año 2001. Y en este caso lo vamos a hacer con un escritor, un historiador, un militante vinculado al sector agropecuario, que nació en la provincia de Santa Fe, Máximo Paz, que fue miembro fundador y militante del Manifiesto Argentino y del Movimiento Arraigo y exdirector titular de la Federación Agraria Argentina, pero también es autor de un sinnúmero de publicaciones, libros como Chacarero, Soja y Gobernabilidad, La Chacra Mixta y otras yerbas. Bueno, estoy hablando justamente de Pedro Peretti, a quien tenemos en línea. Pedro, Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias por llamarme, un verdadero placer estar con ustedes dos. Muchísimas gracias. Gracias como siempre, Pedro. Bueno, estamos acá recordando un poco lo que fue la crisis del 2001, a punto de cumplirse los 20 años del estallido, que fue la consecuencia de toda una serie de situaciones económicas y políticas que se vivieron en los años previos. Y justamente como vos desde el sector agropecuario, de la Federación Agraria, fuiste protagonista también en esos momentos, lo primero que queríamos preguntarte es ¿cómo estaba el sector agropecuario en la previa al 2001? Bueno, estaba muy mal, era una crisis tremenda. Repasemos un poco los números que desembocaron en ese 2001 y a partir de ese 2001 se fueron solucionando. Cuando llegó Felipe Solá, Cavallo y Menem al gobierno y lanzan el plan de convertibilidad, nosotros desde la Federación Agraria Argentina nos opusimos inmediatamente. Me acuerdo que se hizo una movida que encabezó don Humberto Volando, en donde ahora está el peaje de la autopista Rosario-Buenos Aires, ahí, me acuerdo, porque el otro día estaba viendo las fotos, ahí en la cúpula de una chata que era mía, se subió don Humberto y dijo ahí, lanzó esa famosa frase: si al plan le va bien, a la Argentina le va a ir muy mal. Ahí se destruyó la flota mercante de Argentina, que era la segunda del mundo, se la liquidó, se privatizaron los puertos, previo a eso se había incendiado la unidad, había habido un incendio intencional en la unidad 6 de la Junta Nacional de Granos, que era estatal, para que se privatizara, la incendiaron, estaba por inaugurarse y la incendiaron en el año 88-89, ese proceso culminó con 103.000 explotaciones agropecuarias mixtas, chacras mixtas menos, 900.000 puestos de trabajo pulverizados en el interior profundo de la República Argentina, casi 600 pequeños y medianos pueblos al borde de la extinción y 12 millones y medio de hectáreas hipotecadas solamente en el Banco Nación, que fue la punta del inicio del movimiento de Mujeres sin Lucha, que ustedes se deben acordar perfectamente bien. Esa era la previa al 2001. ¿Y cómo recordás aquellas épocas de la Federación Agraria, que, bueno, hoy parece ciencia ficción pensar en eso desde la entidad, pero que estaba posicionada claramente en el ámbito de las alianzas políticas con la CTA, con otras organizaciones gremiales, ¿no? Bueno, claro, la Federación Agraria en ese momento era la pata agraria del campo nacional y popular, por llamarlo de alguna manera. Tenía una presencia muy, muy importante. Habíamos hecho un paro emblemático en donde se muere un dirigente nuestro que era nuestro líder, era un poco el líder del sector más combativo, que era Mariano Escaribel, en el año 95, enfrentando el programa neoliberal de Menem, y habíamos hecho un paro muy, muy importante. Habíamos cortado todas las rutas, yo me acuerdo perfectamente bien. A mí me tocó encabezar el piquete de Santa Teresa. Nos detuvieron esa vez, estuvimos presos, yo fui uno de los que estuve preso. En fin, era una federación agraria totalmente distinta a esta, que además existía. Esta federación agraria ha dejado de existir, ya no existe más. Pedro, vos mencionabas, esto comienza con Menem, comienza con la convertibilidad. El gobierno de la Alianza no lo puede desactivar o no lo quiere desactivar de alguna manera. Llegado ya a este gobierno, ¿no? El año 2000, donde empieza a comienza a ver los planes de ajuste, la sucesión de ministros de Economía. ¿Cómo se vive ese proceso con este escenario que vos decías, ¿no? Más de 12 millones de hectáreas hipotecadas. Una corrección de opinión, Sandra. El proceso no empezó con Menem.
Proceso de deterioro, el plan empieza con el plan Austral, que lanza Raúl Alfonsín. A 18 meses de asumido, Alfonsín pega un volantazo, lanza la economía de guerra, lo convoca, estaba trabajando Surruil en la Secretaría de Planeamiento, lo nombra ministro de Economía, hace un plan de estabilización monetaria y recibe un crédito de 4.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Le suena? Bueno, ese crédito ese fue el comienzo. Después del plan de Austral, vino el plan Primavera, que en vez de Surruil estuvo Machinea, viejo conocido que después está en el 2001, sigue. Después de eso viene Cavallo, y después de eso la eclosión de la Alianza en el 2001, que evidentemente era una situación de que primó ahí adentro no la opinión de los sectores del Frente Grande y del FREPASO que se habían incorporado a la Alianza. Yo era uno de ellos, para ser más específico. La Federación Agraria casi había una cantidad infinita de militantes de la Federación Agraria que militaban en el Frente Grande en ese momento. Era una Federación Agraria claramente posicionada en la centroizquierda. Bueno, pero Chacho tuvo esa vacilación de renunciar. Chacho era un tipo que era muy progresista en lo político, pero era un tipo muy conservador y de derecha en lo económico. Fue él el que lo lleva a Cavallo. Él va con Cavallo la segunda vez, él que lo lleva a Cavallo, porque la situación con la Alianza era Cavallo ministro de Economía y Chacho jefe de gabinete. De la Rúa no acepta a Chacho jefe de gabinete porque había renunciado, y acepta de la Rúa, acepta a Cavallo, y bueno, y terminó la eclosión del 2001, que nosotros estábamos en Buenos Aires. Yo me acuerdo en ese 2001, empieza con una ruptura la Alianza por Izquierda del profesor Alfredo Bravo y de Elisa Carrió. Claro. Carrió. Y otra Elisa Carrió. Otra, ¿no? Totalmente distinta, era una Elisa Carrió totalmente, ella se definía a sí misma como gorda y periférica, andaba siempre sucia y mal vestida por ahí, y venía siempre a los congresos de Federación Agraria Argentina, hablaba muy bien de Bussi, no me acuerdo bien de todas esas cosas, y pues yo siempre le tuve desconfianza, siempre me pareció una saltimbanqui, pero bueno, yo tenía antecedentes, tengo muchos amigos en el Chaco, y que había sido funcionario de la dictadura militar, ella y la mamá, y bueno, y después la historia es conocida. ¿Y cómo recordás también las épocas, bueno, de cuando ya producida la eclosión, cómo fue un poco el principio de la salida que se ensayó a partir, bueno, de la caída de la Alianza, cuando ya, bueno, hay que resolver, por ejemplo, qué hacer con las 12 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación, al que querían privatizar, ¿no? Bueno, la salida se da con Menem hace la especificación, el Remen Likorikov, hace la especificación asimétrica con Duhalde para salvarlo a Clarín, que estaba endeudado con más de $1.000 millones, y lanzan esa ley de bienes culturales que le permite a buena parte del sector agropecuario, vos comprabas bonos y iba al Banco Nación y te los tomaban, bonos que valían muy poca guita, ibas al Banco Nación y te los tomaban por el valor nominal. O sea, vos comprabas 1.000 pesos de bonos, pero en realidad los pagaba, te lo compraba el mismo banco, los pagaba 20, y con eso cancelaban 1.000 de deuda nominal. Ahí empezó todo el salvataje de las 12 millones de hectáreas, que después lo terminó Néstor y Cristina, y no se le remató absolutamente a nadie se le remató el campo. Ahí, dentro de ese proceso de recuperación, hace poco hablábamos con José Ignacio de Mendiguren y recordaba cómo fueron esos momentos vertiginosos donde, bueno, pasan 5 presidentes, se comienza este proceso de recuperación que él dice fue en 6 meses ya la Argentina estaba muy bien posicionada. Había ahí muchos sectores involucrados en este nuevo modelo económico que se intentaba disponer. ¿El campo participaba, o al menos esta parte del campo participaba también en la definición de esas políticas? ¿Fueron parte de eso? Fuimos parte secundaria, eso se decidía siempre, vos sabés que el poder de decisión está en otro lado. Yo me acuerdo que nos vino a visitar una vez Coque Capitanich, que era jefe de gabinete de ese gobierno de Duhalde, nos vino a visitar. Nosotros teníamos deudas muy complicadas por el tema de
agroquímicos, yo me acuerdo, y que no las querían especificar y que la habían dolarizada. Por supuesto, la Baña le terminó dando la razón a las empresas, a las grandes empresas, a Monsanto, a Bayer, a todas las empresas que en ese momento eran dos empresas separadas. Tuvimos una serie de discrepancias, pero en ese proceso sí lo que conseguimos fue la autonomía del INTA, que era una cosa que bregábamos durante bastante tiempo en la Federación Agraria, que el INTA fuera autónomo, y ese proceso estuvo Carlos Buesen, que era un veterinario que era asesor de la Federación Agraria, fue presidente del INTA, que lo nombró cuando Paulón, el Paulón Miguel. para llamarlo, el Paulón de derecha, no el Vittorio, sino el otro. Sí, el que fue ministro de Producción. De Producción de Santa Clara. Claro, bueno, era secretario de Agricultura y lo nombró en un acuerdo que hizo con la Federación Agraria, con Bussi en ese momento. Yo me acuerdo que yo asesoré en un tiempo ahí, estuve ahí junto con Buesen en el tema ese de la autonomía de la Federación, de la autonomía del INTA. Pero después no recuerdo haber participado en forma directa la Federación Agraria en el diseño de políticas agropecuarias. Y Pedro, un poco cuando hacemos este repaso con distintos referentes, distintos sectores, siempre vamos a esta pregunta, ¿no? Si crees que se aprendió algo, si la Argentina, los sectores dirigentes, la política, los sectores sociales, gremiales y demás, lograron aprender o qué aprendieron de este año 2001, ¿no? Que fue tan difícil para la Argentina. Bueno, la derecha aprendió mucho. Nosotros no sé si tanto. Pero la derecha, hoy cuando yo veo la derecha ha logrado consolidar en todos estos últimos años, no sé si a partir precisamente del 2001, porque en el 2001 quedó bastante desarticulada, pero yo les quiero recordar a ustedes que hay una base social que surgió desde el gobierno de Menem, que quedó intacta y que tiene una conciencia de clase tremenda y admirable conciencia de clase. Ojalá los sectores populares tuvieran la misma conciencia de clase. Esa derecha fue que en el 2003, después de la muerte de Cotelqui Saguillán, que se llama las elecciones, que igual le llama elecciones, esa derecha ganó las elecciones con Menem. Después del desastre del 2001, Menem le gana las elecciones a Néstor. Y después se va al balotaje y Menem no se presenta, pero le gana las elecciones. Y a partir de ahí tenemos que analizarlo porque esta derecha tiene una conciencia de clase tan importante que me parece que es el rasgo distintivo de este tiempo, porque fíjense ustedes lo que pasó en estos últimos 2 años de gobierno popular, y con errores, vacilaciones y con todo lo que usted quiera, nunca se ganó tanta plata en el campo, pero nunca. Dicho off the record, mire, se enojan conmigo cuando yo digo estas cosas y me insultan, pero es la absoluta verdad. Yo no puedo mentir en este tipo de cosas, en ninguna, pero en este tipo de cosas menos todavía, porque son tan evidentes, nunca se ha ganado tanta plata como ahora. Yo hoy hablaba con un dirigente agropecuario de Alcorta, que fue intendente y diputado y que es ganadero toda la vida. La mejor época que se acordaba él del campo era la década del 70 con Lanús el presidente. Me dice, mire, con una jaula de novillos te compraba un auto de alta gama de ese momento. Hoy con una jaula de novillos te compras, es un puñadito de novillos, son 30 novillos en última instancia, gordo, te compras un auto de alta gama. Hoy, con la soja vale, el trigo vale, todo récord, récord de venta de sembradoras, récord de venta de tractores, récord de venta de fumigadoras, no sé. Acá encontrar un albañil acá en Máximo Paz, por ejemplo, donde estoy yo, tiene que pedir 6 meses de turno con 6, 7 meses de anticipación. Los que trabajan en duro, no te digo nada. La construcción de pileta, los pileteros, no sé, te dan turno para el año que viene. Y no pileta para que tomen agua las vacas, te estás refiriendo, me imagino. No, hablo de pileta de alta gama. Sí. Hablo de pileta de alta gama. Qué sé yo, hoy en Máximo Paz es donde está construyendo a la vez 10 piletas todas juntas, 10 por decirte en este momento, y es un pueblito de 4.000 habitantes que ni existe. No, es una situación, pero a pesar de esa situación extraordinaria, y a esto íbamos, de esa situación económica extraordinaria, le metieron 2 paros y 3 movilizaciones al gobierno y militan activamente para tumbarlo y derrocarlo.
activamente. Hay una militancia activísima para tratar de tumbar el gobierno y que no termine el mandato. Entonces, esa conciencia de clase han logrado los tipos que sea impermeable a cualquier estímulo económico. Los tipos dicen, esto acá, este gobierno es un gobierno que no nos gusta nada, que tenga olor a pueblo, tumbémoslo, así tengamos que perder plata, porque ganaron más plata con Alberto que con Macri, y el que le reintrodujo las retenciones a pedido del Fondo Monetario en el 2018 fue Mauricio Macri. ¿Y cómo ves dentro del sector, justamente con esta discusión, esto que estás planteando, en relación a qué es lo que cambió dentro del sector agropecuario, la dirigencia, las organizaciones, para que, por ejemplo, esto que comentaba de que en el 2001 la Federación Agraria estaba dentro del campo nacional y popular haciendo tractorazos, parece que se hubiera olvidado la situación del sector agropecuario en esa época, ¿no? La Federación Agraria no existe más. La Federación Agraria es un minúsculo sello de goma sostenido por la derecha desde el punto de vista económico. Todas las filiales son truchas, tienen una representatividad absolutamente irrelevante. Y encima no participa del debate ideológico de la agricultura porque es un rodón de cola de las ideas de la derecha, con lo cual no tiene más sentido de ser su existencia. La Federación Agraria va a terminar desapareciendo y va a ser absorbida por CRA, que es una entidad que tiene existencia visible y tiene representación social y tiene rol social porque tiene una justificación de por qué existir. La Federación Agraria, desaparecen los productores, no los representa, no tiene es una pieza del museo, no tiene ninguna razón de existir ya, ha perdido su rol histórico en esta etapa. Y ahí digo, los referentes, los históricos referentes o aquellos productores que se pueden referenciar con ese espacio, digo, centenario, ¿cómo, existe la posibilidad de una refundación desde otro lugar? Yo creo que sí, que pues sería factible. Yo debo ser el socio más viejo que tiene la Federación Agraria Argentina, ya debo llevar por cerca de los 42 años de socio. 40 seguro, no me acuerdo cuánto, pero soy de los más viejos. Y he pagado religiosamente todos los años por una cuestión de tradición, por una cuestión de que imagínate tantos años ahí, me da pena a veces pagarle la cuota de socio, porque la verdad que la gente que está ahora son gente que deja mucho que desear. Pero yo supongo que puede haber una posibilidad, pero hay que refundarla en el marco de poner claro algunas cuestiones que me parecen insoslanyables para tratar de representar otro sujeto agrario, porque el sujeto agrario tradicional de la Federación Agraria Argentina, ese está desapareciendo aceleradamente, porque ya no existe más ese chacarero que vivía en los pueblos y que atendía propiamente su chacra. Yo el otro día estaba viendo un par de reportajes ahí que hacían ustedes en la capital. Una dirigente, no me acuerdo, que tiene campo en Villa Cañar. Y bueno, y contaba la señora esta que viaja, vive en Rosario y tiene campo en Villa Cañar. Y después me acordé, asocié lo que contaba ella con otro productor que era muy activo, que es muy activo en los movimientos en los movimientos de piqueteros, de los muy amigos, personas muy buenas personas. Y por ejemplo, en Fisher, tenía un pedazo de campo, un pueblo ahí, no sé si Vigal, otro pedazo, y eso desarraiga, desnaturaliza la actividad del productor agropecuario. Ya, eso es en la época en que estábamos nosotros, en la época en que yo me acuerdo y en la historia, eso de vivir en la ciudad y tener el campo en Máximo Paz, en Alcorta, eso lo hacían los grandes estancieros. Claro. Hoy la actividad le permite a cualquiera, con un pedacito de tierra y quiere vivir, quiere con ese pedacito de tierra, trabajando 2 o 3 veces por semana, quiere vivir los 365 días de año como si fuera un pequeño terrateniente. Y eso a veces se puede, con los precios internacionales acompañan como ahora, pero el día que los precios internacionales acompañan empiezan a quejarse del Estado, empiezan a quejarse de esto, bueno, de eso se quejan siempre, ¿no? Pero
pero ¿se entiende lo que digo o estoy muy confuso? No. Sí, o sea que además de haber una crisis a lo mejor dirigencial en la representación gremial, también esa crisis es de la propia base de los representados, digamos, lo que está cambiando es eso. Obviamente, porque el rentismo rural es una cosa que no se analiza, es una cosa que se ha comido miles de productores en los últimos tiempos. Ese era un debate que siempre tuvimos. Yo en mi última etapa en la Federación Agraria que tuvimos grandes diferencias con Bussi, era ese el debate, porque Bussi decía que el kirchnerismo, ahora está ultra kirchnerista, Sí. pero en ese momento decía que el kirchnerismo era igual que el menemismo, porque los dos terminaban con menos productores, y era totalmente distinto el análisis. Nosotros le decíamos, mirá, una cosa es un productor que quiebra y se funde, y otra cosa es un productor que arrenda su campo, y los dos producen dos efectos sociológicos, económicos, sociales y políticos totalmente distintos. El productor que quiebra y se funde se radicaliza y se afilia a partidos de izquierda o de ese tipo de cosas, que era lo que pasaba en la década del 90, que hay una gran cantidad de productores del Frente Grande, del Partido Comunista, del Partido Comunista Revolucionario, del PTP, que era ese proceso. Otro muy distinto, un productor que renta su campo y pasa a vivir de renta, se la pasa de shopping en el boliche del pueblo, chismoseando la vida ajena, y se afilia a la derecha política, ¿se entiende? Sí, Son claro. dos procesos totalmente distintos. Nada más que en ese momento Bussi, que es un gran oportunista, los identificaba como si fueran lo mismo. Recuerdo de la salida de la crisis del 2001-2002, no me acuerdo bien en qué año fue que la Federación Agraria organizó el Congreso de la Tierra, ¿no? Que estas cosas estaban en discusión, bueno, hasta que en un momento dejaron de estarlo. Bueno, ese fue un gran momento de la Federación Agraria Argentina, y era Bussi el presidente, hay que reconocérselo. Eso fue en el año 2004. Uh-huh, Néstor asumió en el 2003, en el 2004, ahí se hizo también tuvo mucho que ver en ese Congreso de la Tierra el finado Pailole, que era un dirigente, fue el Vasco Pailole, que era el esposo de Ana Galmarini, que era la fundadora del Movimiento de Mujeres de Lucha. El Vasco empujó mucho por hacer ese Congreso Nacional e Internacional de Uso y Tenencia de la Tierra en Parque Norte, y el kirchnerismo lo financió íntegramente. Y fue un gran congreso donde se discutió por primera vez en décadas el uso y tenencia de la tierra. La última vez que se había discutido eso fue en una movida que hizo la CCT en el marco de la Alianza para el Progreso, que era una organización que había lanzado, un movimiento político que había lanzado el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar a la Revolución Cubana. Habían lanzado la Alianza para el Progreso, que incluía la reforma agraria, una forma de reforma agraria incluía, ¿no? Que había que reestructurar, darle propiedad para que los campesinos de ese momento no adhieran al castrismo. Y en el marco de eso se hizo un congreso en Santa Fe organizado por la CGT, en donde la Federación Agraria, que estaba en ese momento manejada también por la derecha, por un hombre extrema de derecha que fue Antonio Di Rocco, y que terminó siendo ministro de Agricultura de la NUCE, organizaron un tema de la reforma agraria en un congreso en Santa Fe. Pero después no se había pasado nunca, y pasó eso, y se editó un gran libro que también está, y que fue un momento muy, muy extraordinario de la Federación Agraria Argentina, que vale la pena recordar. Bueno, todo recuerdo, Pedro, la verdad que ojalá lo pudiéramos estar viviendo, pero por lo que contás es más recuerdo que realidad. Totalmente, Sandra. Yo creo que estamos muy lejos de esa realidad. Ayer estaba viendo el artículo que publicó Nathanson en el Diplo, y vemos que bueno, hay toda una movida dentro del gobierno para tratar de que el kirchnerismo abdique de las ideas reformistas positivas que ha tenido en materia agropecuaria para adherir a una mirada totalmente neoliberal como la que plantea Nathanson en ese artículo. Y bueno, es más que preocupante, porque ahora están instalando la muletilla. La izquierda, el kirchnerismo, el progresismo no entienden al campo. No entienden al campo. ¿Qué es entender al campo? Y entender al campo es darle todo lo que el campo pide, como se lo han dado en la ley agroindustrial esta que mandaron al Congreso. Eso es entender al campo. Ahora van a entender al campo, pero van a cagar de hambre a los 44 millones de argentinos.
Pedro, gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos a analizar un poco y repasar la historia de estos últimos 20 años. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por llamar, un gran abrazo y salud y cosecha para todos y todas. Gracias. Hasta luego. Así pasaba Pedro Peretti, les decíamos, un histórico dirigente de Federación Agraria Argentina, autor también, Álvaro, decíamos, de Chacarero, Soja y Gobernabilidad, pero también últimamente de la UFER, Guerra Judicial Mediática, del primer centenario a Cristina Fernández de Kirchner, que lo hizo junto a Rafael Bielsa. Así que, un repaso, en este caso, de lo que vivió el sector agropecuario y, como dice Peretti, hoy en uno de los mejores momentos. Recordando además una situación que hoy por hoy no se recuerda tanto, que en el 2001, así como había piquetes de gente de la gente que no podía comer, de la gente que se quedaba sin trabajo, también había piquetes de chacareros que estaban a punto de fundirse. Exactamente. Seguimos con la banda cambiaria, quédese aquí.